Buenos días, estudiantes. El tema del día de hoy son segmentos proporcionales. Pero antes vamos a hacer una pequeña introducción sobre el concepto de segmento. Un segmento es una porción de recta comprendido entre dos puntos. Se dibuja de la siguiente forma. Se hace una línea recta y al final de cada una de ellas se coloca un punto. A cada punto se le indica con una letra mayúscula diferente, en este caso la letra A mayúscula y B mayúscula. La forma o notación de un segmento es de la siguiente forma. Se colocan las letras mayúsculas juntas AB, indicando que son los puntos del segmento, y una barra horizontal sobre estas letras encima, indicando el segmento. Por favor, tomar nota en sus cuadernos. Muy bien, para terminar esta introducción sobre segmentos, vamos a ver la razón entre dos segmentos. Se define razón entre dos segmentos al cociente entre la longitud de un segmento con respecto a otro. Se escribe de la siguiente forma: el segmento AB sobre el segmento CD. Por favor, tomar apuntes en sus cuadernos. Ahora vamos a realizar un pequeño ejercicio sobre razón entre dos segmentos. Vamos a suponer que tenemos dos segmentos, AB y el segmento CD, cuyas longitudes son el segmento del segmento AB es de 2 y para el segmento CD es de 4 centímetros. Quiero saber la razón entre estos dos segmentos, por lo que voy a utilizar la fórmula que anteriormente habíamos escrito, es decir, el segmento AB sobre el segmento CD. Si reemplazamos por los valores, tenemos que serían 2 centímetros sobre 4 centímetros. De modo que si realizo correctamente la operación, me queda de la siguiente forma. 2 sobre 4 es igual a 0,5, la cual no va a llevar unidades porque las unidades de centímetros y centímetros en este caso se van a anular. Por lo tanto, la razón entre los segmentos AB y CD para este caso es de 0,5. Por favor, anotar esto en sus cuadernos. Ahora vamos a realizar otro ejercicio sobre razón entre segmentos utilizando otras medidas de segmentos. En este caso, el segmento AB tiene un valor de 6 y el segmento CD tiene un valor de 2. Aplicando la fórmula de razón entre segmentos, me va a quedar de la siguiente forma. AB, la medida es igual a 6 centímetros sobre la medida del segmento CD, es decir, 2 centímetros. Por lo que, realizando la operación, la razón entre estos dos segmentos es de 3. Por favor, anotar esto en sus cuadernos. Muy bien, entonces, ¿qué son los segmentos proporcionales? Muy bien, se define que dos segmentos son proporcionales a otros dos segmentos cuando la razón de dos segmentos es igual a la razón de otros dos segmentos. Por favor, anotar esta ecuación. Ahora vamos a realizar un pequeño ejercicio utilizando la fórmula de segmentos proporcionales. Tenemos ahora que el segmento AB tiene una medida de 6 centímetros, el segmento CD tiene una medida de 4 centímetros, el segmento EF tiene una medida de 9 centímetros y tenemos por último el segmento GH con una medida de 6 centímetros. Vamos a comprobar
si los segmentos A, B y C y D son proporcionales con los segmentos EF y GH. ¿Cómo hacemos? Solamente reemplazamos el valor en la fórmula y entonces nos va a quedar de la siguiente forma: 6 centímetros sobre 4 centímetros es igual a 9 centímetros sobre 6 centímetros. Realizando las operaciones correctas, nos queda que 6 sobre 4 es igual a 1,5 y que 9 sextos es igual a 1,5. Por lo tanto, acabamos de comprobar que efectivamente la razón de que hay entre estos dos segmentos A, B y CD es igual a la razón que hay entre los segmentos EF y GH. Por lo tanto, estos segmentos son proporcionales a estos dos segmentos. Por favor, anotar esto en sus cuadernos. Ahora vamos a realizar otro tipo de ejercicio. En este caso nos dicen que la medida del segmento AB es de 3 centímetros, que la medida del segmento CD es de 5 centímetros, que la medida del segmento EF es de 6 centímetros, pero no nos dan la medida del segmento GH. Pero también nos dicen que los segmentos AB y CD son proporcionales a los segmentos EF y GH. ¿Qué debemos hacer? Pues bien, si cumplen con la fórmula de segmentos proporcionales, es decir, que estos son proporcionales con estos dos, podemos despejar a GH de esta fórmula para saber cuál es su medida. Entonces, ¿cómo debemos despejar? Pues bien, si tenemos a GH, lo que vamos a hacer es pasar al otro lado esta GH de forma tal que solamente este GH esté solo al lado izquierdo del igual. Entonces, como están dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar. De esta forma. Y lo vamos a dejar solito. ¿Listo? No lo va a acompañar nada más. Ahora, tenemos el segmento EF de esta forma y lo colocamos allí. ¿Y qué hacemos con AB y CD? Pues bien, estos dos segmentos van a estar multiplicando EF de la siguiente forma. CD pasaría al otro lado a multiplicar EF y AB pasaría al otro lado a dividir a EF. Por lo tanto, lo que ocurre es que se invierte el orden de esta fracción. Por lo tanto, sería CD sobre AP. De esta forma. Y ya terminado de despejar, notamos que GH ya queda completamente sola al lado izquierdo y nosotros ya sabemos estos valores. ¿Qué debemos hacer ahora? Reemplazar valores. Entonces, decimos que GH es igual a el valor del segmento EF, que en este caso es 6, por 6 centímetros, por el valor del segmento CD, 5 centímetros, sobre el valor de la medida del segmento AB, 3
centímetros. Muy bien. Y si realizamos la operación, nos va a quedar la siguiente. 6 por 5, 30, dividido entre 3 es igual a 10. Centímetros. Ya que si hacemos la operación de unidades, nos damos cuenta que centímetro por centímetro, centímetro al cuadrado, y si le dividimos por otro centímetro, pues se cancela. O simplemente ver que en esta parte, centímetro con centímetro se cancela y me va a quedar en unidades de centímetro. Por lo tanto, GH es igual a 10 centímetros y vamos a reemplazar acá, porque ya sabemos este valor. 10 centímetros. Por favor, tomar nota. Muy bien, ya resolvimos el ejercicio. ¿Qué debemos hacer ahora? Comprobar que efectivamente estos dos segmentos son proporcionales a estos dos, utilizando la fórmula. Entonces, decimos que es 3 centímetros sobre 5 centímetros es igual a 6 centímetros sobre 10 centímetros. Si hacemos las operaciones debidas, 3 sobre 5 nos da 0,6 y 6 dividido entre 10 nos va a dar 0,6. Demostrando así que la operación que hemos hecho con anterioridad nos es correcta y que por lo tanto estos dos segmentos son proporcionales con estos dos segmentos. Por favor, tomar nota. Muy bien, ahora los invito para que realicen la guía de trabajo que está publicada en la plataforma. Espero que la clase haya sido de su agrado. Muchas gracias por su atención. Nos veremos en una próxima ocasión.